Muy buenos días, compañeros, docentes, público de TED. Hablemos del avión que dejó de volar. En el año 2010, Mexicana Aviación, una aerolínea icónica, importante de nuestro país, dejó de despegar. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que un simple problema de flujo de efectivo se iba a resolver de manera rápida. Sin embargo, se llevó a una catástrofe humana y sistemática, que miles de familias, de proveedores, de logística perdieron, afectando tanto la logística de nuestro país como internacionalmente, simplemente porque no supieron cómo llevar sus finanzas o cómo pagar a sus acreedores. Bueno, imaginemos que usted es el director de una empresa. Ya invirtieron varios ingresos, patrimonios, sudor, lágrimas, pero llega una pandemia o una epidemia o una crisis que hace que busques remedios, te deudes con inversionistas, te deudes con acreedores, te busques la manera de tapar un hueco con otro hueco y te vas a la quiebra. Nuestro instinto humano dice que decir quiebra es sinónimo de fracaso, de que te fue mal, que te van a ver muy mal la gente, pero no es así. Gracias a nuestro sistema de derecho mexicano, existe una figura jurídica que para estos momentos es indispensable, y esa figura se llama el concurso mercantil, que yo lo denomino el quirófano empresarial. A lo largo de los próximos minutos vamos a desglosar, hablar de cómo funciona esta figura jurídica, sus antecedentes, su historia, y un ejemplo de cómo se llevó con éxito el concurso mercantil en una de las empresas que ha existido y sigue existiendo en nuestro país. Para entender esto, quiero empezar con la historia de cómo el sucesor del concurso mercantil. ¿A qué me refiero con esto? Hablar de la ley que estaba antes de la ley de concursos mercantiles, que es la ley de quiebras y de suspensión de pagos, que se creó en 1943. Este sistema era muy oscuro, muy corrupto, porque si tú eres un comerciante y te quedabas sin dinero, no podías pagar, la ley te tachaba como delincuente. El proceso era muy lento y por esta razón los dueños podían esconder sus cosas, los bienes o patrimonios que ellos tenían en la empresa, y los jueces cerraban definitivamente la empresa. El juez no tenía el control de venderlos, y si vendía las maquinarias o vendía los objetos que eran utilizados en la empresa, lo vendían a modo chatarra, y posiblemente nadie recuperaba el dinero, ni el dueño de la empresa, ni el juez, nada. Con esto, el gobierno se dio cuenta de algo: nadie está ganando. Si tú te haces quiebra, el dueño pierde y el gobierno pierde. Por eso, en México decidieron analizarlo y actualizarlo a la nueva ley, que es la de concursos mercantiles, en el año 2000. Esto para conservar y salvar a las empresas de ese duro castigo, de esa dura realidad que ellos tenían. Esto fundamentada en su primer artículo de su ley, que es la ley de concursos mercantiles. Pero ¿cómo funciona exactamente este quirófano corporativo, si lo pudiéramos decir de esa manera? No es simplemente un proceso automático, un perdón mágico para las deudas. Es una cirugía de altísima precisión institucional con fases muy críticas. Todo esto comienza cuando se comprueba que hay una falta de pago, una deuda de la propia empresa que es imposible de liquidar,
Para evitar este proceso que se maneja a oscuras, la ley creó una institución específicamente para esos casos, llamada la Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, conocida como el INFENCO, que es el encargado de la institución de llevar a cabo todas esas fases críticas que acabo de mencionar. ¿Y cómo funciona? Se divide en 3 fases. La primera etapa, que se llama la visita. En esta etapa, un visitador del INFENCO visita la empresa y analiza completamente la empresa. Aproximadamente tienen un plazo de 15 a 20 días para que el visitador pueda investigar, analizar, comprobar y decirle al juez que si efectivamente esta empresa está en proceso de quiebra. Una vez que el visitador haya confirmado, el juez haya tomado el caso, comienza la fase número 2, que es la conciliación. En esta fase, la ley pone un escudo protector a la empresa, donde las acciones, los pagos, el dinero, los créditos se congelan. No hay movimiento y la ley, en el instituto le da un plazo de 185 días con prórroga de hasta 365 días, es decir, 6 meses con prórroga de hasta 1 año para que la empresa pueda salvarse. Pero ¿cómo funciona? Pues el juez cita a los acreedores conocibles de la empresa que le deba con el dueño o con los inversionistas de la empresa. Se sientan y tienen que dialogar para llegar a un acuerdo de cómo pueden pagar esas deudas y así salvarse de la inminente quiebra. En esta fase, la inflación no destruye la capital o no entierra aún más la empresa, porque en esta fase las inversiones o el dinero se pasan al que se conoce como UDIs, que es un sistema de monedas de inversiones. Esto por el simple hecho de proteger a la empresa y que no se vaya aún más, como le acabo de decir, al barranco o a que se entierre para esto. Si quieren una evidencia de que si esto funciona en la vida real, pues tomemos el caso súper famoso que envolvió a la cadena de supermercados comercial mexicana. Todos lo conocemos o alguna vez compramos en la famosísima La Comer. Acá en Cozumel existió, es la que está en el centro, a unos 10, 20 metros del Palacio Municipal, que actualmente es la Mega Soriana. Bueno, en el año 2010 esta empresa colapsó por la crisis mundial, porque debía muchísimo dinero. En lugar de esconderse como algunas empresas por miedo o por timidez o lo que ustedes quieran decirles a esas empresas que no salen, ellos no hicieron eso. Levantaron la mano, se levantaron y pidieron el concurso mercantil. En tan solo unos meses, el comercial mexicana estaba siendo salvado. Sus expertos y el juez lograron convencer a los acreedores de perdonar o de aplazar las deudas para que así pudieran pagarlo en tiempo y pudieran salvarse a sí mismos. Gracias a esto salvaron a miles de empleos y así continuar operando con normalidad. Y sí, actualmente Comercial Mexicana sigue operando, pero no de manera gigantesca como hace 20 años. Actualmente, si quieren ver una tienda en Tulum, no tiene mucho tiempo que abrieron una Comercial Mexicana o una Comer en uno de los puntos importantes, que es la carretera federal, enfrente de otro súper que es el Aki. Muy hermoso, la verdad. Y ese es el ejemplo de que
Cuando una empresa no le tiene miedo, no le tiene vergüenza al concurso mercantil, puede ser de éxito. Pero quiero ser honesto con ustedes. Como lo dije anteriormente, esto no es un proceso automático o un perdón de manera mágica. Tiene sus pros y sus contras, y tiene lo que puede suceder como la quiebra. En esta fase es la fase donde ninguna empresa quiere entrar, por la sencilla razón de que la empresa pierde control de absolutamente todo. ¿Por qué? Si llega a cumplirse el año de plazo que da el Infenco, no llega a un acuerdo a la empresa con sus acreedores, es lo que acabo de mencionar, es la quiebra. Y aquí es donde entra la figura llamada síndico, que es el que procede a vender los activos, es el que reparte las utilidades, respetando los lineamientos y rangos de la ley, pagando los salarios de los empleados y pagando a los acreedores y créditos fiscales, y finalmente dan por terminada la empresa. ¿Ha pasado? Sí, ha pasado. En el caso más reciente se declaró en quiebra la empresa llamada Altos Hornos de México, que su sede es en Coahuila. Intentó sobrevivir, pidió el concurso mercantil, hicieron su conciliación, pidieron prórrogas, pero los inversionistas, los acreedores, no pudieron responder, no pudieron llegar a un acuerdo claro y válido, a lo que llevó a su quiebra en noviembre del 2024, por la misma razón que les acabo de mencionar. Fue un golpe muy duro para miles de familias y sigue siendo un daño incalculable económico lo que pasó. Y con esto llegamos a nuestro punto final o la conclusión de que el concurso mercantil es un triunfo del derecho económico moderno. Representa la evolución de nuestra sociedad jurídica, alejándose de la antigua ley ambigua que estaba rigiendo en nuestro país. Gracias a esto preserva la inteligencia y el valor productivo, desde la protección de los que expedita a los visitadores, la diplomacia de la financiera del conciliador y el escudo inquebrantable de la suspensión de embargos. Todo esto gira en una ley, en una sola consigna. La economía de un país constituyen a sus empresas vivas y no a sus corporaciones liquidadas. Y esto me lleva a la frase medular que marca a este evento, que como dijo mi profesor que en este proyecto, que no se trata de evitar el fracaso, sino de tener las herramientas para transformarlo en el futuro. El concurso mercantil es prácticamente eso, es la materialización jurídica que transforma la insolvencia de un error fatal a un obstáculo transitorio. Por eso hoy, estudiantes de la universidad, compañeros, colegas de profesión, están llamados a ser los próximos líderes, directores de finanzas, abogados, emprendedores y conductores estratégicos del país. Este llamado es contundente, es para que dejen ese estigma, el estigma de romantizar que el triunfo sin tropiezos, y que comiencen a estudiar profesionalmente la gestión de la crisis, que no se queden con ese estigma del fracaso. Es un pequeño tropiezo. Las grandes empresas, los grandes empresarios siempre empezaron con un tropiezo o con un fracaso. Gracias a eso se aprende y se mejora, y cuando se mejora se hace aún mucho mejor y puede llegar a ser un éxito. Tengan la madurez, tengan la técnica, tengan el valor moral de levantar la mano y apoyarse del derecho mercantil. Si llegan a pasar una situación similar a la quiebra o a endeudarse, no teman en alzar su mano, en entrar a esa figura jurídica
que es el concurso mercantil. No lo vean como algo de fracasados, sino es una ayuda para que sigan adelante. Por eso, dale tú mismo tu sazón, sé tú mismo y no te limites. Haz que tus ideas de verdad reduzcan y que cambien al mundo y a tu propio mundo. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por la atención, profesor. Esta ha sido mi conferencia del quirófano empresarial y muchas gracias a TED y a la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, Campus Cozumel. Gracias.